La palabra isometría tiene su origen en el griego iso, que significa igual o mismo, y metría, que significa medir. Una definición cercana es igual medida. Existen tres tipos de isometrías, que son traslación, simetría y rotación. Las transformaciones isométricas son transformaciones de figuras en el plano que se realizan sin variar las dimensiones y el área. La figura inicial y la final son semejantes y geométricamente congruentes. Una traslación es el movimiento que se hace al deslizar o mover una figura en línea recta, manteniendo su forma y tamaño. Puede interpretarse como el movimiento que se hace al deslizar una figura de modo que todos sus puntos describan líneas paralelas entre sí. Bueno, el siguiente ejemplo es el de la traslación, en donde la figura original es corrida unos espacios, otro hacia el lado y uno hacia arriba. Una rotación o giro es el movimiento que se efectúa al girar una figura en torno a un punto. Este movimiento mantiene la forma y el tamaño de la figura. Puesto que la rotación también se le llama erróneamente revolución, debemos diferenciar claramente el significado de estos términos. La rotación de un cuerpo alrededor de un eje exterior o interior al cuerpo corresponde a un movimiento en el que los distintos puntos del cuerpo presentan velocidades que son proporcionales a su distancia del eje. Obviamente, los puntos del cuerpo situados sobre el eje, en el caso de que éste sea interior al eje, permanecen en reposo. La orientación del cuerpo en el espacio cambia continuamente durante la acción. Un ejemplo de rotación, el de la Tierra alrededor de su propio eje, con un periodo de rotación de un día siderio. El siguiente ejemplo es el de una rotación. El paso que se ve a continuación es verificar la posición original, para que de esta manera los puntos sean más certeros. Reflexión. Podemos considerar una reflexión o simetría como aquel movimiento que, aplicado a una figura geométrica, produce el efecto de un espejo. Un ejemplo de reflexión es un campo de fútbol que tiene una simetría que brinda un punto de partida en igualdad de condiciones, simetría que, por cierto, solo se refleja en parte cuando se trata de las gradas. Simetría axial de un triángulo. A los puntos que pertenecen a la figura simétrica se les llama puntos homólogos, es decir, A' es homólogo de A, B' es homólogo de B y C' es homólogo de C.
Además, las distancias existentes entre los puntos de la figura original son iguales que las distancias entre los puntos de la figura simétrica. En este caso, la simetría axial se puede dar también en un objeto con respecto de uno o más ejes de simetría. Si se doblara la figura sobre el eje de simetría trazado, se podría observar con toda claridad que los puntos de las partes opuestas coinciden, es decir, ambas partes son congruentes. Teselación. Teselar es embaldosar una superficie con figuras regulares o irregulares. Al teselar un plano, entre las figuras no quedan espacio y tampoco se superponen. Los cubrimientos realizados con baldosas, cerámicos, pastelones, azulejos, tejas en pisos, muros y techos son las más comunes teselaciones que se encuentran en la realidad. La teselación, los cubrimientos, el embaldosado son acciones donde convergen la técnica, el arte y la decoración. La técnica tiene su lugar cuando se tesela un piso, un muro, una cúpula con figuras o polígonos. En el arte, el cubrimiento con figuras geométricas regulares e irregulares alcanzan una combinación de formas, colores y líneas que dan alguna calidad y armonía estética. La decoración es otra área donde el embaldosamiento tiene espacio de aplicación. Para hacer alguna isometría se utiliza un sistema de coordenadas. Un sistema de coordenadas bidimensional, o sea, en un plano, es un sistema en el cual un punto puede moverse en todas direcciones manteniéndose siempre en el mismo plano. El sistema más usado es el sistema de coordenadas rectangular u ortogonal, más conocido como plano cartesiano. Este sistema está formado por dos rectas perpendiculares entre sí llamadas ejes de coordenadas, eje de las X y eje de las Y. Isometrías en la vida cotidiana. Si bien cada vez que observamos a nuestro alrededor nos encontramos con un edificio, una casa, árboles, insectos y animales, nunca analizamos con mayor exactitud su estructura o su imagen. Si así lo hiciéramos, nos daríamos cuenta de que en cada uno de ellos y en cada cosa que nos rodea, incluso en la misma naturaleza, existe la isometría. De una u otra forma, un edificio tiene que tener una reflexión con respecto a sí mismo. Al igual que una fruta, si la cortamos por la mitad, nos encontramos con que ambas partes son simétricamente iguales. Al momento de observar una flor, nos encontramos con una perfecta rotación o teselado de sus pétalos con respecto a su centro, y así con muchos otros ejemplos de nuestro cotidiano vivir. En este trabajo he aprendido a cómo se puede trasladar una figura de cierta coordenada hacia otro lado del plano, cómo una figura de cualquier tamaño puede ser trasladada sin perder su forma y su lugar, siendo una línea recta, curva, horizontal o vertical, y que también existen isometrías en la vida real y cotidiana.